Buenas tardes, a mí me tocó la Revolución Rusa y la Guerra Civil Española. Bueno, primero que nada, para entender un poco más y relacionar un poco, porque son un poquito similares, las dos guerras consisten en la lucha entre los de izquierda y derecha, es decir, en términos políticos, una diferencia de enfoque a la hora de gobernar. La ideología de la izquierda desarrolla sus políticas al pensar en la sociedad, mientras que los de la derecha más que nada fijan las normas hacia el individuo. Entonces el individuo es como el centro de todas las políticas. Bien, la Revolución Rusa fue un movimiento político que sucedió en 1917. Una de las consecuencias fue el derroche, podríamos decir, o el tirar a la dinastía de los zares, a la dinastía de los zares, herederos de emperadores rusos, lo que hizo que quitara el sistema absolutista y se quitaran varias cosas. Ok. Bueno, la revolución trajo un gobierno comunista regido por Vladimir Lenin. Una de las son tres causas las de la Revolución Rusa. La primera es la guerra con Alemania. Ellos entraron a la guerra con Alemania, pero terminaron muy mal, pues realmente todos los soldados estaban desnutridos, no había municiones, armas, cosas así. La segunda causa es que Rusia se encontraba en un momento de una crisis horrible económica. Es decir, que casi o había ricos o había gente muy pobre, no existía una clase media como tal. Entonces había una horrible hambruna. Y la tercera es que la esposa del zar Alejandra, la esposa del zar, la emperatriz Alejandra, estaba en desacuerdo con varias leyes que beneficiaban a la clase baja, porque no sé, realmente dicen que por la muerte de Rasputín, que era como uno de sus consejeros de la emperatriz. Bueno, tras varias cosas de estas, sucedieron muchísimas cosas. Esta revolución se divide en dos partes. La primera, que es la revolución de febrero, y la revolución de octubre, que realmente, como era el calendario juliano el que se usaba allá, entonces sería en marzo y octubre las revoluciones que les estoy diciendo. Marzo y noviembre. Hubieron muchísimas huelgas de trabajadores y todo, lo que provocaron que el zar tuviera que abdicar. Y bueno, sucedieron muchísimas más cosas. Pero también me toca hablar sobre la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, bien, ocurre en 1930, después de 7 años de dictadura militar. El primo de Rivera, Miguel, primo de Rivera, mira de frente, viendo así una inestabilidad en el Ejecutivo, conocido como la dicta blanda. El 12 de abril de 1931 se convocan elecciones y la monarquía se une. De ahí se forma una segunda república y un principal régimen del dictador que se ve obligado a huir de España. Se realiza una nueva constitución, se generan recortes en el presupuesto militar y se realiza una modernización cultural y social, además de que se forja un Estado laico. En agosto de 32 se intenta realizar una sublimación militar que no es apoyada, debido a que la crisis del 29 promueven una radicalización. Ya. Voy a hablar sobre el fascismo y el nazismo. El fascismo es una ideología, un movimiento político y un tipo de Estado de carácter totalitario, antidemocrático y ultranacionalista, de extrema derecha. Surgió en Italia durante la Primera Guerra Mundial y luego se difundió por el resto de Europa. Los fascistas creen que la democracia liberal es obsoleta y consideran que la movilización completa de la sociedad en un estado de partido único totalitario
Es necesario para preparar a una nación para un conflicto armado y responde eficazmente a las dificultades económicas. Su filosofía dice que es la forma más reaccionaria y abiertamente terrorista de la dictadura del capital financiero instaurada por la burguesía imperialista, con el fin de aplastar la resistencia de la clase obrera y de todos los elementos progresistas de la sociedad. El fascismo nació como reacción de ciertos grupos nacionalistas contra la revolución bolchevique de 1917 y las luchas sindicales de trabajadores y braceros que culminaron en el Bienio Rojo, y en parte como crítica respecto a la sociedad liberal demócrata, que salió maltrecha de la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Se considera a Benito Mussolini como el líder del fascismo, junto con Adolf Hitler, ya que ellos salieron durante la Segunda Guerra Mundial para conquistar Europa con sus ideas fascistas. Ahora, el nazismo es la ideología del régimen que gobernó Alemania de 1933 a 1945, con la llegada al poder del Partido Nacionalista Obrero Alemán de Adolf Hitler. El nazismo es una forma de fascismo, que demostró un rechazo ideológico hacia el marxismo, la democracia liberal y el sistema parlamentario. Es una ideología gestada en la década de los años 1920, pero no alcanzó importancia hasta los años 30, momento en el que las duras condiciones de paz impuestas en el Tratado de Versalles se juntan con la grave crisis mundial del Jueves Negro, en 1929. Las consecuencias del nazismo fueron la Segunda Guerra Mundial, además de la destrucción de Alemania por parte de las fuerzas aliadas y su división por más de 4 décadas. Se consideraba una tercera alternativa a las democracias liberales que habían llevado al mundo a una fuerte crisis económica y a los regímenes comunistas. En el caso alemán, el nazismo se caracterizó por exaltar la raza aria en detrimento de las demás razas y por un marcado antisemitismo.